Bueno, muchas gracias, señor presidente. Voy a hacer una presentación que tengo entendido va a ser por el lapso de 20 minutos. Por supuesto está abierta luego a todas las preguntas que quieran hacer, así que esa es aproximadamente la duración. ¿Qué es lo que motiva la presentación y qué es lo que motiva la propuesta? Un problema central que tiene la Argentina, y que es que la Argentina ha perdido su soberanía monetaria. Ha perdido la capacidad de influir sobre las decisiones que tienen que ver con la moneda, toda vez que la gente ya en muchas cuestiones directamente transaccionales repudia la moneda doméstica y usa moneda extranjera, y ni hablar para atesoramiento, para fines de atesoramiento. Con la particularidad de que el uso de la moneda extranjera para fines de atesoramiento además nos genera un problema adicional de escasez de divisas. Y el primer problema que nos genera la escasez de monedas es que no hay una unidad de cuenta para hacer correctamente las transacciones y se pierden, por lo tanto, un montón de transacciones en la economía por la alta inflación que tenemos. No hay precios de referencia para un montón de productos de la economía y, por lo tanto, no funciona el sistema de precios. Sí, el sistema de precios funciona con muchos problemas. Ese funcionamiento del sistema de precios con tantos problemas facilita la corrupción, por un lado, porque es muy difícil comparar entre distintas jurisdicciones cuando están haciendo gastos, cuánto están pagando, por ejemplo, por la obra pública. Porque, por ejemplo, implica que cuando el Estado compra hay un sobrecosto por pago diferido que incluye una cobertura de inflación, y entonces no hay modo de saber si ese sobrecosto está incluyendo algún tipo de coima o de retorno, o si simplemente es una cobertura lisa y llana por expectativa de inflación. Y además, esa falta de moneda, cuando acelera la inflación, como en estos casos, empodera artificialmente a los gremios, les confiere un poder espectacular que tienen que tener. Por supuesto, todos los gremios un peso importante en la economía para la fijación de las condiciones de trabajo, pero en el caso de la alta inflación, concentra el 99% de su función en la determinación de la paritaria. Y encima, le decía yo, nos ocasiona un problema más grave, que es que se reduce la cantidad de ahorro que se produce en el país por culpa de la inflación, por lo tanto la economía tiene una tendencia de crecimiento menor de la que tendría si tuviera una moneda. Pero además, cuando ahorramos, ahorramos en moneda extranjera, y eso nos genera una demanda extra de moneda extranjera. La demanda extra de moneda extranjera está asociada a dos grandes problemas de la Argentina. El primero es la crisis recurrente de balanza de pagos. Cada 5 años, Argentina en los últimos 75 años tuvo 15 crisis macroeconómicas severas, en las 15 oportunidades porque se quedó sin divisas. O sea, hay un problema recurrente en la Argentina de quedarnos sin divisas. Y en segundo lugar, como demandamos muchas divisas para atesoramiento, entonces el tipo de cambio real de equilibrio que necesita el sector externo, justamente valga la redundancia, para estar en equilibrio, el dólar de equilibrio del sector externo de la economía resulta más alto. Y como el dólar de equilibrio resulta más alto, consecuentemente los salarios reales de toda la población son más bajos. Y eso agranda la tasa de pobreza. 50% de los trabajadores en Argentina formales hoy ganan menos que la canasta básica, consecuencia directa de la demanda extra que tenemos por no tener una moneda. Si nosotros pudiéramos resolver este problema y tener una moneda, la tasa de pobreza sería mucho más baja en Argentina, evitaríamos la próxima crisis, casi con seguridad, y además tendríamos un sistema de precios que funcionaría de otra manera. Así que son muchas las razones para ir a buscar una moneda. La solución que estamos proponiendo en esta presentación parte como condición necesaria, pero no suficiente, de un banco central completamente independiente. En Argentina, y esto no es una factura hacia ningún gobierno de ningún signo político particular, porque es un denominador común de los distintos gobiernos en Argentina, la intromisión del Poder Ejecutivo sobre el Banco Central. Nosotros necesitamos un Banco Central que sea como fue pensada la política monetaria en la Constitución de Alberdi, que no recayera en el Poder Ejecutivo, sino que recayera en el Poder Legislativo. Por lo tanto, esa división de poderes debería garantizar que el directorio del Banco Central y el presidente del Banco Central sean elegidos por el Congreso. Una parte por la primera minoría, una parte por la segunda minoría, con algún sistema de veto. Después entro en detalles
sobre esa propuesta de reforma de la Carta Orgánica en caso de que haya preguntas, pero la idea es devolverle al Congreso la soberanía que tiene que tener sobre la política monetaria en Argentina y quitarle al Poder Ejecutivo cualquier intromisión, sea nombrando, sea echando algún director o algún presidente del Banco Central y eliminar cualquier chance de que el Tesoro use ese financiamiento del Banco Central que tanto daño está haciendo. Luego de eso, en un segundo paso, entonces podemos ir a buscar una unificación cambiaria. Luego describo el mecanismo con lujo de detalles en las preguntas, si es que acaso las hay, porque hay algunas ideas al respecto. Y finalmente ir a buscar una convertibilidad con el real, con la moneda brasileña, como un paso intermedio hacia una moneda común del Mercosur. Es decir, obviamente, probablemente el mejor modelo sería el de finalmente conseguir una supranacionalidad, un banco central sudamericano que permita darnos una moneda común, un proyecto en el cual pensaron Alfonsín y Sarney en la década del 80, hace muchos años, pero después volvieron a pensar distintos líderes políticos. Hoy, inclusive desde el lado de Brasil, hay consenso tanto desde el lado de Lula como desde el lado de Bolsonaro en que eso podría ser una realidad posible. Así que parece ser bastante razonable desde el punto de vista político también. Parece haber una ventaja política también en ir a buscarla. ¿Por qué? ¿A qué me refiero ahí con que tenga un buffer de estabilización anticrisis? Uno de los problemas del sistema de convertibilidad es su rigidez. Pero nosotros podríamos hacer una convertibilidad que esté obligada a vender una cantidad de reales al tipo de cambio que fijemos, como funcionaba la convertibilidad con el dólar en los 90, pero que le permita a la moneda local apreciarse contra el real en el caso de que recibamos ingresos de capitales. Y esa apreciación contra el real sería un buffer, una suerte de colchón de amortiguación que le permitiría al tipo de cambio moverse en torno a esa convertibilidad. Funcionaría como un techo esa convertibilidad, pero le permitiría a la moneda local apreciarse respecto del real relativamente en los momentos de alto ingreso de capitales. Y eso podría darle un poco más de flexibilidad al sistema. La discusión sobre ventajas y desventajas de un área monetaria común, de un área monetaria óptima, es una discusión conocida en la literatura sobre áreas monetarias óptimas, surge del trabajo teórico de Robert Mundell, que después devino en la construcción del área monetaria óptima del euro, o sea que es una discusión muy conocida, sobre la cual no voy a aportar grandes novedades, hay mucho debate científico sobre este tema, y está bastante saldado en el esquema de pros y contras que estoy ofreciendo en la filmina esa. En pros, del lado de los pros, sabemos que si vamos a una convertibilidad con Brasil, eliminamos la inflación en Argentina. Lo sabemos además por la propia experiencia, los sistemas de convertibilidad que no se reducen en Argentina los esquemas de caja de conversión. Las experiencias de caja de conversión eran bastante comunes a principios del siglo pasado. Finalmente nosotros tenemos en la memoria la convertibilidad, pero la convertibilidad no fue ni el primero y creo yo que no va a ser el único esquema de caja de conversión en Argentina. Como consecuencia o como pros, decía yo, bajamos muy rápidamente la inflación, bajamos rápidamente el riesgo país porque baja el riesgo de devaluación, bajan las tasas de interés y por lo tanto aumentan los niveles de inversión y aumenta mucho el flujo de comercio y nuestra vinculación con nuestro principal socio comercial. Si estrechamos profundamente los lazos de integración al nivel del Mercosur, si logramos confluir en una moneda con Brasil. Creo que esa es una ventaja sobre la cual hay que poner un punto muy importante en estas condiciones, sobre todo en estos momentos. Desde el punto de vista de las pérdidas, claro, la que siempre en la literatura se menciona, se pierde soberanía monetaria. Todo proceso de integración implica una pérdida de soberanía, en general. Toda suprainstitución implica la cesión de la soberanía de los gobiernos comunitarios, que son los que están cediendo la soberanía al común. Pero en este caso estamos hablando de un pelado al que le queda un solo pelo y va al peluquero a ver qué qué corte se puede hacer, ¿no? Y el peluquero le dice, bueno, mirá, ya no podemos hacer mucho con ese corte. No te queda, todavía tengo soberanía. Puedo elegir si el único pelo que me queda lo pongo para adelante o para atrás. Bueno, ponele. Pero la verdad que ya tu capacidad de elegir o de determinar qué corte de pelo tenés sin pelo no tiene mucho sentido. Así que el principal costo que es que perdemos soberanía, bueno, obviamente en este caso no estaría. Pero además el segundo principal costo, que se reduce mucho, tiene que ver con que
a diferencia de lo que pasó con la convertibilidad de los 90, que la hicimos con alguien que no era nuestro principal socio comercial, que tenía un ciclo que no tenía nada que ver con el nuestro. El ciclo económico de Estados Unidos tiene mucho que ver con el ciclo económico de los países centroamericanos, por ejemplo. El caso de El Salvador es uno de los más conocidos. Claro, ¿cómo no va a dolarizar El Salvador si la principal fuente de ingreso de divisas a El Salvador son las remesas de los trabajadores que trabajan en Estados Unidos? Un país con 6 millones de habitantes, donde 2 millones trabajan en Estados Unidos. Obviamente está muy vinculado a lo que pase con el ciclo en Estados Unidos. Cuando hay bonanza en Estados Unidos, más envío de remesas, por lo tanto hay bonanza en El Salvador y viceversa. Pero nuestro ciclo económico tiene poco que ver con el ciclo de Estados Unidos y mucho que ver con el ciclo económico de Brasil. Es más, si Argentina hubiera estado en una convertibilidad con Brasil en la década del 90, todavía tendríamos convertibilidad nosotros ahora. No hubiera existido el 2001, no hubiera existido la crisis del 2001-2002, porque esa crisis se origina con la devaluación de Brasil del año 99. Esa devaluación dejó a Argentina completamente descolocado en términos de competitividad cambiaria, en un panorama que no podía corregir, porque además estaba en ese esquema por ley. Con lo cual, la propuesta, al buscar el socio comercial con el cual tenemos una correlación más alta en términos de ciclo económico y en términos también de términos de intercambio. O sea, el shock externo nos pegan de la misma manera a Brasil y a Argentina. Entonces eso aminora uno de los principales problemas que podría tener esta propuesta. Yo mencionaba muy rápidamente recién, no me quiero extender en los minutos y quiero abrir en todo caso algún espacio para preguntas, pero yo mencionaba muy rápidamente recién. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son los pasos que tenemos que hacer? Bueno, obviamente el paso número 1 es garantizar una independencia absoluta del Banco Central, que con un mandato específico como cláusula transitoria tenga que converger en esta convertibilidad. No hay posibilidad ni credibilidad de ningún sistema si no partimos de una absoluta independencia del Banco Central. Insisto, cuando digo independiente, no hablo de independiente de Avellaneda, porque a veces en la discusión de independencia del Banco Central no queda claro esto. La Constitución es muy clara. La Constitución dice que tiene que ser independiente del Poder Ejecutivo, que la política monetaria es potestad del Congreso. Por lo tanto, no tiene por qué ser independiente del Congreso, tiene que depender efectivamente del Congreso, y así deberíamos pensar la constitución de ese nuevo Banco Central, con algunos de los directores nombrados por la mayoría, otros directores nombrados por la minoría, inclusive la posibilidad de que el propio presidente lo ponga la segunda minoría, que sería la oposición. Como dije, el esquema funcionaría como un techo, no como un piso del tipo de cambio, y eso le daría cierta flexibilidad al sistema convertible. Obviamente exige una unificación cambiaria, de hecho no hay sistema monetario en el mundo con tipo de cambio múltiples y estable al mismo tiempo. La condición de estabilidad monetaria no se lleva muy bien con la condición de tipos de cambio múltiples. En cualquier escenario de reforma monetaria radical, y este no va a ser la excepción, nosotros tenemos que ir a buscar una unificación cambiaria. Y este es el paso que vamos a tener que hacer acá. Y la novedad y la ventaja de hacerlo con Brasil, y este sí es un aporte sobre el cual quiero hacer un minuto, es que a diferencia de hacer una convertibilidad con Estados Unidos, en cuyo caso nosotros tendríamos que respaldar aproximadamente, dependiendo del tipo de cambio que usemos, alrededor de 60.000 millones de dólares de respaldo para respaldar todos los pasivos monetarios remunerados que tiene el Banco Central hoy y la base monetaria. En el caso de hacerla con Brasil, nosotros podríamos tener un mecanismo de respaldo que operara igual que como funciona el swap que tenemos con China. Si el swap que tenemos con China es un swap que nosotros podemos utilizar, pero no estamos necesariamente obligados a hacerlo. Por lo tanto, es un swap que no nos cuesta nada si no lo activamos. Si es un swap, es un mecanismo muy simple, lo explico con un poco de detalle para los que no son especialistas, en el cual el Banco Central brasileño deposita en Argentina una cantidad de reales, el Banco Central argentino deposita en Brasilia una cantidad de reales, y no se toca ninguno de esos una cantidad de pesos, perdón, y no se tocan esos depósitos a menos que alguien requiera la activación de ese swap, y por lo tanto nosotros podríamos requerirlo en el episodio de una corrida. En la experiencia argentina, las corridas más grandes que tuvimos en la década del 90 con convertibilidad fueron en el 95 y en el 2001, y fueron de una tercera parte de la base monetaria. Esa fue la máxima corrida que tuvimos, una tercera parte de la base monetaria. Esa parte, una tercera parte de la base monetaria, probablemente la tendríamos que tener en cash, la tendríamos que tener en reales y dólares para poder hacer frente a una eventual corrida, y el resto nos alcanzaría a tenerla en un swap directamente con el real. Y eso sería mucho más fácil de instrumentar, mucho más rápido de instrumentar además,
Por supuesto, todos sabemos, como dije, y empecé hablando de la posibilidad de la moneda común como punto de llegada. La moneda común como punto de llegada exige un proceso que en el caso de Europa llevó 10 años prácticamente, un poco menos, 7 años prácticamente. Entonces, no va a ser una cosa de la noche a la mañana y la realidad de la economía argentina requiere una solución urgente al tema de la inflación. Por eso la propuesta es avanzar primero a una convertibilidad con el real para terminar después en una moneda común del Mercosur. Por último, ¿qué ventajas tiene respecto a un proceso de dolarización? Hoy en el debate público en Argentina van a escuchar algunos sectores, en general libertarios y otros partidos políticos, que ven con cierta simpatía la idea de la dolarización. La idea de la dolarización, déjenme decirles, no es una buena idea, o para decirlo de otra manera, hay otras ideas mejores. Hay otras ideas mejores. Yo celebro, ¿qué celebro de la idea de la dolarización? Que es una propuesta para terminar con el problema de la inflación en Argentina. Y me parece que nosotros tenemos que construir sobre propuestas. Luego habrá mejores o peores, más que sobre críticas o definiciones del problema. Pero la verdad que nosotros, como dije recién, nuestra área monetaria no tiene absolutamente nada que ver con el área monetaria del dólar, con lo cual nosotros tendríamos un problema muy grave si hiciéramos un área monetaria con el dólar, porque el diferencial de crecimiento y productividad de Estados Unidos en una década puede llegar a ser de 20 puntos tranquilamente contra Argentina. Y eso nos pondría en un problema en el mediano y en el largo plazo. Es decir, la convertibilidad contra el dólar no es una buena idea. No es fácil de implementar, tiene muchos problemas para implementar de tipo técnico y de tipo político que con el real podríamos no tener o podríamos salvarnos. Obviamente con el real absorbemos mucho mejor todos los shocks regionales, nos van a afectar en general el mismo tipo de variables que van a afectar a Brasil, o sea que va a ser habitual que cuando el tipo de cambio ese del real con el dólar se devalúe, nosotros salgamos beneficiados de la misma devaluación y cuando se aprecie salgamos beneficiados de la misma apreciación. Así que no vamos a sufrir, vamos a quedar mucho más digamos, blindados de los shocks externos de lo que estaríamos con el dólar. Y finalmente, creo que es el más importante de todos, aunque se le presta poca importancia ahora, el gran logro que tendríamos es que bajaríamos dramáticamente el costo de transacción del comercio. Probablemente veamos multiplicar el comercio con el Mercosur como lo vimos en los primeros años del Mercosur, que después se estancó. Hubo dos momentos dramáticos para la integración regional de Argentina con Brasil. El primero de ellos fue la devaluación de Brasil del año 99. Y el segundo de ellos fue la crisis financiera del año 2008-2009. En esos dos momentos se resintió mucho el comercio con Brasil y yo creo que podría tener un boom otra vez y podríamos profundizar la vinculación con Brasil si comerciáramos en la misma moneda, si redujéramos dramáticamente el costo de transacción e hiciéramos que el comercio de Argentina con Brasil fuera equivalente al comercio de la provincia de Buenos Aires con la provincia de Córdoba. Y creo que ese es un camino que nos merecemos explorar. Muchas gracias. Gracias, diputado. Martín. Primero, la cuestión de la convergencia de la productividad es una cuestión clave. Esta cuestión sobre la cual Daniel está haciendo un punto es una cuestión clave. Noten que nosotros no necesitamos que los países tengan similares niveles de productividad, porque eso se corrige simplemente en la paridad en la cual entramos a la convertibilidad con Brasil. Nuestro tema no es que tener asimetría de nivel de productividad. Nuestro problema sería que la evolución de la productividad se dé a un ritmo distinto, porque entonces no lo podríamos corregir con el tipo de cambio, como normalmente se haría. Y nuestro problema, la versión de productividad tiene una palabra que nos compete mucho a nosotros acá, que es clave, que es la política. Lo que hacen las devaluaciones en Argentina muchas veces es lo que la política fracasa en hacer. Esto hay que decirlo en castellano. Entonces, lo que a nosotros nos costaría es que Brasil tuviera un Estado mejor que el Estado argentino y que evolucionara la calidad de su Estado a un ritmo distinto de la cual evoluciona el Estado argentino. Porque eso es lo que generaría una mochila de productividad sobre la industria argentina imposible de parar. Desde el punto de vista tecnológico, las plantas que se van a instalar en Brasil o las plantas que se van a instalar en Argentina van a tener la misma evolución de productividad, salvo que haya algún impedimento para la acumulación de capital o de tecnología en Argentina, que no debería por qué haberlo. Pero es cierto que no estamos seguros y que parte de la integración también requiere que haya convergencia desde el punto de vista de legislaciones laborales, convergencia desde el punto de vista de legislaciones financieras, para que efectivamente haya movilidad de recursos financieros
y de recursos laborales entre regiones. Porque una unidad monetaria implica también movilidad de recursos. Mercado común del sur, en el cual soñaron Alfonsín y Sarney, implica desde el punto de vista teórico libertad de circulación de todos los factores productivos dentro de ese mercado común. Nosotros lo que pasa es que lo hicimos medio sui generis, pero esa es una deuda que tenemos que tratar de compensar y de corregir, hacia ir a un proceso de integración que sea más avanzado, más maduro. Sin ir más lejos, no olvidemos que el proceso de la Constitución argentina del 53-60, el proceso originario constituyente de la Argentina, también fue un proceso de convergencia monetaria. Argentina tenía en la previa a esa Constitución 15 monedas distintas y esencialmente tuvo que hacer un sacrificio de converger con una sola moneda. Y el mismo problema, que es la pregunta que estamos haciendo acá, el que hace el profesor Daniele, es el mismo dilema que nosotros tenemos entre el norte argentino y el centro argentino, que crecen a distinta productividad. ¿Y cómo resolvemos el problema de crecimiento a distinta productividad? Y tiene una solución, hay un avance de una institución que empezó funcionando bien y que después se distorsionó porque fue muy política en Sudamérica, que fue la UNASUR. La UNASUR se creó originariamente como una forma de convergencia de proyectos de infraestructura. O sea, había que administrar bienes públicos globales que tenían derrames interjurisdiccionales, que pasaban de un país al otro. Y por lo tanto la única manera de administrarlo era con una institucionalidad supranacional, y esa fue la UNASUR. Funcionó bien unos años, después falleció, para decirlo en la misma palabra que utilizó usted. Bueno, tenemos que empezar a pensar en alguna institución que también coordine programas de infraestructura a nivel supranacional, porque eso es clave para que el fenómeno de la productividad crezca al mismo ritmo. Pero quiero ser muy claro en esto. Cuando los economistas teóricos planteamos que la productividad crezca al mismo ritmo, porque si no va a haber un problema, la que tiene que crecer al mismo ritmo es la política, porque mucha de esa productividad depende de cuestiones institucionales, en la regla de juego que establecemos en los mercados laborales y en los mercados financieros. Es un punto clave que amerita una discusión más profunda.